Hola, muy buenas a todos. Como os decía, voy a enseñaros a ver la aplicación nueva de ICC Software Solar para los inversores tipo Asper, o sea, Infinity y demás. Y esta versión que estaba probando, que difiere algo de la anterior de Windows, que está montada bajo Raspberry Pi. Y os lo voy a hacer un repaso. Básicamente es igual que la de Windows, pero tiene algunas cosillas que vamos a revisar y os muestro ahora, ¿vale? En la pantalla aquí arriba podéis ver, esto es el inicio, el arranque, el tiempo que lleva en marcha, esto es la temperatura de la Pi, el cambio a red o baterías, tal cual, y luego en la parte inferior tiene los menús, que es donde vas seleccionando, si quieres con la ruleta o seleccionando cada una de ellas, te vas a desplazar a las pestañas donde está la configuración, ¿de acuerdo? Esta es seleccionable, puedes marcar los datos dentro de estos que tienes aquí, que son el consumo, la producción, los vatios de la red, los vatios de la batería, lo que consideres y quieras ver, lo dejas marcado. Por ejemplo, no hay nada, dices, quiero ver el consumo. Pues ya está, consumo, ahí tienes los consumos, única y exclusivamente. Si quieres solaparlo con la producción solar, pues la solar. Si tuviese red, aquí como no lo usamos, no está. Y batería, lo que sería suplido por batería. Vatios de batería. ¿Vale? También eso es posible ver. Aquí abajo, que se repite, esta pantalla es la que cambia, pero aquí abajo se repite, que te dice la versión que estás utilizando. En este caso está actualizada la última, la 2.5.3. Luego te viene una estadística de días, o sea, del día. Dice el uso que has hecho de la red, el uso total de kilovatios hora, la producción solar también, la eficiencia y luego los máximos picos obtenidos, en este caso de un consumo. El consumo es el azul, 2770, el máximo en la hora y luego la producción solar, el pico máximo y el pico máximo en la última hora. Ahí se ve. Pasamos a la siguiente pantalla, la 2, y en esta se puede apreciar ya bastante más información de otra manera. Vienen relojitos, esta es la de red, está a 0, no tiene nada. El rojo es los vatios de red, el voltaje y la frecuencia de la red. Aquí el azul estaríamos viendo el consumo que hay en la vivienda, el voltaje del inversor, la frecuencia del inversor. En la siguiente pestaña tenemos la carga que están teniendo los inversores. Este campo igualmente es del MPPT 2 en voltaje, o sea, del campo solar 2, que es del inversor 2, ¿vale? Lo que tiene el inversor 2, que es esto, este es el voltaje, y aquí debajo los amperios, que está ese campo generando. Esta ruletita que está en rojo es la producción solar total, el total de toda la instalación solar. Y el MPPT1, que es la producción del campo solar 1 de uno de los inversores con los amperios, ¿vale? El voltaje y amperios, se ve bien, rápido. Es el voltaje de la batería, ¿veis? Y a colación debajo los amperios que le está entrando a la batería. Ahora mismo la producción solar va destinada a cubrir la demanda de la casa y cargar la batería. Llevamos días peculiares y entonces pues, tan pronto sale el sol como no sale, los procesos se alteran un poco, y tan pronto está bien como está metiendo ahí a la batería. Ahora está metiendo lo que puede, porque hoy no se ha hecho el proceso completo de carga, de la absorción y todo el proceso habitual que está programado en el inversor para que lo mantenga. Y aquí, que no hay nada, es los amperios hora que consumimos, lo que estamos extrayendo de la batería. En este caso, pues no estamos sacando nada de la batería porque está siendo alimentada por la solar. Y lo único que estamos haciendo es meter la batería. En esta batería vemos el SOC, ahora está marcando que está llena, y los vatios que están entrando a la batería, que eran amperios, aquí vatios. Y el tiempo que tiene el consumo de la batería, el tiempo que estaríamos tirando de batería si es que lo hubiese. Hay otra pequeña gráfica donde se vuelven a sumar todo de forma visual,
pues igual, los consumos en azul, siempre se caracteriza el color, siempre es el mismo, ¿vale? La verde, la solar, los picos, aquí es la escala de picos máximos, como veis, hasta donde ha llegado. Y el rojo que no está, bueno, pues ya se ve de una forma gráfica, ¿vale? Vamos a la siguiente pestaña, que es la de los valores de la batería. Aquí vamos a pasar rápido, ya lo hemos visto en el otro programa. Esto es si tienes puesto un monitor de baterías, en este caso sí que lo tenemos conectado, no hacemos caso de las lecturas del inversor. Entonces luego os digo dónde se activa. Teniendo activado el monitor de baterías, nos vuelca información directamente del inversor y del monitor. Como veis aquí, pues donde hay campos que si hubiese red tendría el voltaje del inversor, el consumo, el voltaje de la batería, todo lo mismo, los datos, pero directamente extrayéndolo en sus casillas con la información, ¿vale? Aquí veis es un resumen completo de todo lo que se extrae aquí, la temperatura, el estado. Luego en esta otra casilla, pues un poquito más de lo que sería la batería. ¿Veis? Esta información, toda ella, que aporta el monitor, ¿de acuerdo? La batería, la descarga que hemos realizado, la última descarga de energía, la eficiencia de la batería, el porcentaje de descarga, bueno. Todo esto que es cuando tienes un monitor de batería se activa, si no, si es con el inversor no viene todos estos campos de la derecha donde se puede consultar, ¿de acuerdo? Vale, vamos a la siguiente pantallita, que esta es muy rápida porque está sin actividad. Esto leería la red. Si tuvieses red, pues te marcaría los vatios, la frecuencia, el voltaje de la red. Aquí pasamos porque no está activo. De acuerdo. Aquí los consumos que tendríamos en la instalación. ¿Veis? Esto es la frecuencia del inversor y el voltaje del inversor. Datos. Y los consumos en vatios. Fácil, sencillo y directo, de una forma gráfica ver algo. En la siguiente pestaña nos está diciendo la producción solar de vatios. ¿Veis la primera en verde aquí arriba? Desde que ha empezado a producir, poquito. Esto es un día ahí de nubes y de mal. Ha habido picos y irregular, como veis. Y aquí el voltaje, desde que empieza esto a subir voltaje, que empieza a darle algo de luz, hasta que ya se estabiliza un poco dentro del voltaje que tenemos por la configuración de los campos solares. Y los amperios, pues igual, la producción de amperios que nos dan esos campos solares en función de radiación solar y la producción solar. Aquí veis la relación entre la producción de vatios con los amperios, se ve claramente cómo ha ido paralelo. Este campo es el de la batería. Aquí de una forma gráfica vemos el shock, cómo estaría en ese estado, el voltaje de la batería y los amperios que estamos metiendo a la batería. Hoy ha habido momentos de mal tiempo, estaba nublado y cubierto, entonces ahora se mantiene, pero ha habido ratos que lo hemos pedido y no ha conseguido mantenerse al 100%, ha bajado el voltaje y ha sido irregular. Y otros ratos, sin embargo, pues fijaros, hemos estado metiendo a la batería más de 100 amperios de carga. Eso ha sido algún pico puntual, porque ha oscilado mucho, porque si no, pues no sé, hasta 70, 80 amperios a lo mejor de carga sí que le metes y está normal, pero de pico pues hace oscilaciones, ¿vale? La siguiente pestaña, esto sería el consumo que hemos tenido en horas de la red, que no está, la producción solar con su pico máximo y los consumos de la instalación, así de claro. Estos son los caracteres para conectar la instalación a la nube o a redes donde queráis funcionar. Aquí se puede ver los parámetros de configuración, de lectura de cada inversor. Esta es una pantalla bastante interesante porque ves de forma independiente la producción de cada inversor, el voltaje de cada inversor, la frecuencia de cada inversor, la carga que tiene cada inversor,
el porcentaje de uso, pues es una manera de tener individualizado y teniendo la lectura de cada equipo de forma individual, sabiendo lo que te está dando en solar, o si la carga está balanceada como debe de los consumos, ¿vale? Y que los datos están bien. Entonces es importante tener esto de vez en cuando supervisándolo. La siguiente pantalla, que esta no estaba en la versión de Windows y está bastante interesante. Yo llevo poquito con esta versión, entonces, como sabéis, pues y a veces la he quitado, he puesto la una a la otra, hemos andado aquí con mil y una pruebas, entonces las lecturas todavía aún no son los precisas o para tener en consideración, porque no está fiel a lo que ha existido. Pero bueno, os explico básicamente desde la parte de abajo, la parte de arriba, desde aquí arriba. Esto es diario. Aquí hay un diario donde tú puedes ver en el día los consumos totales de kilovatios, la producción total de kilovatios hora solares, el uso de la red, el uso de la batería, el coste y la eficiencia, ¿vale? El ahorro que has tenido, así por días, ¿vale? Esto tiene aquí un scroll, entonces tú vas por aquí y vas subiendo, bajando y vas teniendo aquí el parámetro de los días, la producción, todo, ¿vale? Esto es por semanas, ¿veis? Por semanas, y esto por el mes y luego ya el año, ¿vale? Y luego el total. Está bien. La siguiente pestañita, que también es muy gráfica, es muy bonita para poder ver y de un golpe de vista tener datos, aunque ya os digo que aquí es pues poca cosa porque la información no eso, pero para que conozcáis la aplicación. Aquí veis diario, te hace aquí un quesito donde te dice que hemos usado en morado la energía de la batería y en verde la solar. Y aquí en esta casilla pues igual, la métrica que te da es el porcentaje de uso de la solar, el porcentaje de uso de la red y el porcentaje de uso de la batería, con sus datos, las unidades, el total. Y así por semanas, por meses y por año. Entonces, con esto la verdad que es que tienes una lectura gráfica directa de si eres ahí un maniático de seguir tus datos, información o seguimiento de producciones, consumos y demás, pues está curioso, ¿no? Está bien. Vale, a ver, esta pantalla es el setting. Aquí, esta versión que tengo yo, luego os muestro las versiones que podéis encontrar ahí en la página ICC, es completa. Entonces tiene la opción de configurar el inversor, está puesto por USB, tendrás que seleccionar la que corresponda en cada caso, si es por serie o por USB. En mi caso con inversores en paralelo, si fuese en simple, el número de inversores, potencia y aquí, bueno, el coste y la tarifa. Esto es para configurar el color de los relojes que hemos visto antes en función de cada parámetro. Puedes seleccionar cada dato, o sea, cada rango de uso del color en función de las cantidades que pongas, ¿vale? Es más que eso, configurable a tu gusto. Si te gusta un color o que arranque en una lectura que quieres que a 2000, a 1000, pues con esto le vas ajustando, ¿vale? Esta parte que hay aquí, este equipo tiene un servidor de MQTT, que es un protocolo de máquina a máquina, el mosquito este. Y algo muy interesante que os enseño en otros vídeos, también la posibilidad que ofrece esta capacidad que tiene el software. Está activado, ya os mostraré cómo estoy ahí pues, probando y aprendiendo sobre ello, porque era algo que no tenía visto. Vale. La pestaña del correo electrónico, que esta pues funciona muy bien, en la de Windows me daba muchísimos problemas, pero en esta va perfecto. Por si hay que enviar un fallo, tú te pones el texto y manda, y funciona y va correcto. O sea, si tienes un problema en el inversor, estás fuera, te llega un correo diciendo hay un fallo en casa, se ha apagado el inversor, se ha apagado lo que sea, te va a mandar. Si hubiese algún problema de... Esto es el uso en la nube para el Mon CMS y PBootput. Si lo utilizas y tienes
opciones para configurarlo, pues aquí está la pantalla. También tienes una opción Monitor System Remotely, que esto o conectaría directamente con la empresa desarrolladora del software para poder trabajar con ellos pues en su plataforma, ser monitoreado por ellos, a utilizar sus herramientas y tener otros servicios a mayores de calidad sobre este software y estas prestaciones. Esto pinchando aquí ya te sale la página, si veis aquí, te iría a la página y se abriría y tendrías ahí opciones de registrar y demás, ¿vale? Luego aquí es donde configuramos el tema que os decía antes de la batería. Como tenemos puesto un monitor de batería, esto está activo, si no utilizaríamos la del inversor, en este caso está. Si tuviésemos baterías Pilontex o Blue Nova, estas baterías que son de litio, estas de aquí por ejemplo, pues para controlarlas habría que activarlo y conectarlas al equipo y tendríamos una lectura para trabajar con ellas correctamente. Desde aquí no lo tengo activo, pero también se puede controlar el uso del shock para controlarlo y también para el uso solar por tiempo o el uso de la red por tiempo, ¿vale? Esto ya venía en la otra versión y que sigue estando aquí. Este es otro apartado muy interesante que trae también esta versión, que es el poder controlar relés y automatizar, pues fíjate, con un relé o algo, pues excedentes o cualquier contactor que quieras controlar con la aplicación. Esto es parametrizable, de momento ni lo estaba usando ni lo tengo ahora mismo en mente, poco a poco, pero se puede controlar por tiempo, por el shock de la batería, por la disponibilidad de la red, por tiempo, en función del parámetro que ajustes, distintos relés. Y esto es una opción muy interesante para el aprovechamiento de la energía. Así que bueno, a ver si lo trasteamos. Aquí me parece que había otra pantalla que es la del log, para chequear el log y nada más. Aquí abajo veis la versión para chequear si hay versiones nuevas, el ID de la máquina para entrar la versión y básicamente esto es el repaso a la aplicación. Un repaso rápido, quería mostraros que existen varias versiones. Está la versión Pi, que es esta que hemos estado viendo, la versión Windows, la versión Pi con el ICC MQTT, el servidor de Mosquito, para la versión Pi. Aquí también para la versión de Windows. Esto lo tengo también montado en el equipo que tenía en el Windows, donde puedo monitorizar. Vaya, se ha cascado esto. Puedo monitorizar la instalación desde un equipo Windows con el entorno anterior y con pestañas y datos. Eso os lo enseño también el otro día, que si no sería mucho rollo hoy, donde se puede ver esta pantalla, ¿vale? Donde se puede ver la pantalla tal cual la veíamos en la versión de Windows, se puede ver así y con estas pestañas. Esto conectaría directamente a nuestro servidor de MQTT, ¿vale? Y veis aquí las pestañitas. Esto se podría ver desde una otra instancia o un equipo donde se conectaría directamente contra la API y puedes tener una lectura en tiempo real de tus datos de tu instalación. Esto, según en qué instalación o funciones, pues puede resultar muy interesante. Y luego el ICC GPIO, que también dispongo aquí y que ya os mostraré también, que esto sirve para controlar también contactos y para leer con los topics en un MQTT, pues tener lecturas de la instalación, ¿vale? Aquí poder ver el valor de vatios y demás. Esto ya os lo muestro otro día, incluso con esto, con una aplicación móvil en la que permite hacer. Así que tenéis todas estas versiones que me pregunta muchas veces la gente que dónde está el software. Aquí está la página y estas son las distintas opciones del software, donde lo podéis encontrar o consultar con la gente esta de ICC y ellos os van a decir en función de los equipos que tengáis
lo que necesitéis os van a decir lo mejor, porque yo realmente pues tampoco ni sé todo esto, ni lo conozco, ni sé lo que buscáis, así que lo mejor es, como siempre, contactar con los profesionales de los que venden esto, ¿vale? Así que poco más. Esto quería mostraros hoy de la aplicación, así ya os resulta más familiar una vez que os las enseñe las páginas para identificarlos, sabéis cada función que tiene cada casilla, cada apartado, y que os resulte familiar si algún día lo estamos viendo y hablando. Así que nada más, perdonad por el rollo y muchas gracias, y otro día ya seguimos. Un saludo, hasta luego.